Doctor, ¿cómo está? Mi nombre es Gonzalo Trujillo y yo le voy a hablar del onceavo par craneal, el nervio accesorio, también conocido como nervio accesorio del vago. El nervio accesorio va a ser un nervio motor, el cual va a estar formado por la unión de la raíz espinal y otra raíz craneal. La raíz vulvar o craneal nace de la parte caudal del núcleo ambiguo, como podemos ver en la siguiente imagen donde estoy señalando. A su salida del bulbo se une al nervio espinal medular para formar el tronco espinal que franquea el agujero rasgado posterior y se va a dividir en dos ramas. Va a ser una rama interna, en la cual va a contener fibras de origen vulvar y se une al neumo gástrico, constituyendo una raíz accesoria a la cual aporta fibras motoras destinadas al nervio recurrente y a los músculos de la laringe. En la raíz medular vamos a tener raíz medular, también conocida como raíz espinal. Vamos a tener que nace del asta anterior de los 5 o 6 primeros segmentos de la médula cervical, desde la C1 hasta la C5 o C6. Como podemos ver a continuación en la imagen, podemos ver de dónde emerge. En la imagen de la derecha también podemos observarlo que sale de C1, C2, C3, C4. En la parte superior tenemos el nervio vago, en la parte superior a este tenemos el hipogloso y aquí tenemos el origen vulvar o craneal de este nervio. Una vez fuera de la cavidad craneal se va a dividir en dos ramas, una interna, la cual va a contener las fibras de origen vulvar y que va a determinar uniéndose al ganglio plexiforme del vago, y otra externa, la cual va a descender atravesando el espacio maxilofaríngeo y termina inervando a los músculos el esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. La porción motora va a intervenir en los movimientos de deglución y en la cabeza, mientras que la sensitiva está formada por fibras aferentes de los propioceptores de los músculos a los que inerva las raíces. Las raíces inferiores van a penetrar el cráneo a través del agujero occipital, el par craneal 11, nervio accesorio. Una vez formado, sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. Siguiendo con esto tenemos la parte funcional. El nervio accesorio es un nervio principalmente motor, como ya lo dijimos. Va a aportar inervación propioceptiva a los músculos que moviliza, desempeñando de esta forma un importante papel en la relajación en el tono de los músculos del cuello. Este nervio, al inervar al músculo esternocleidomastoideo, va a permitir la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto, al mismo tiempo que inclina hacia su lado, como podemos ver en la imagen. Además, este músculo tiene un componente extensor cefálico al insertarse en la apófisis mastoide. Esta capacidad extensora se ve potenciada por la acción del músculo trapecio de esta imagen. Y por último, debido a su origen vulvar, el nervio participa en la inervación de la laringe, interviniendo en funciones como la fonatoria y el estrechamiento de la glotis. Continuando, tenemos la exploración. Para la exploración de las fibras de origen espinal se da por la parte accesoria, la craneal, que se va a unir al 10º par craneal, al nervio vago. El músculo esternocleidomastoideo se explora con movimientos de rotación y lateralización. Como podemos ver en la imagen, se hace la inspección y la palpación oponiendo resistencia en cada una de estas acciones, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. El músculo trapecio es elevador de los hombros y este se explora inspeccionando, palpando y oponiendo resistencia. Como podemos ver en la imagen, se puede sostener los hombros y debe elevar los hombros y
o poner una resistencia con las manos. En las patologías, una lesión del nervio del espinal medular ocasiona una debilidad en la rotación de la cabeza hacia el lado sano. Esta es conocida como la parálisis del esternocleidomastoideo. Un descenso en el muñón del hombro, una basculación del omóplato hacia afuera, una debilidad en la elevación del hombro. Esta va a ser conocida como una parálisis en la parte superior del trapecio. La porción periférica del nervio se daña fácilmente en biopsias de ganglios linfáticos y en otras cirugías en el triángulo posterior del cuello. Es inusual que se evidencie clínicamente una disfuncionalidad, ya que la inervación supranuclear va a estar relacionada con otros nervios, ya sea como el vago. Las causas son lesiones de motoneurona periférica y siringomielía. En su recorrido intracraneal y en su salida del agujero rasgado posterior, junto al 9º y al 10º par craneal en el cuello, por tumores, adenopatías y traumatismos se puede ver afectado este nervio accesorio. El compromiso bilateral de ambos músculos se va a observar en lesiones medulares, en miastenias gravis, que va a ser la debilidad y fatiga aguda en los músculos de contracción voluntaria, en la cual la enfermedad va a estar ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y el músculo, o en miopatías como la distrofia miótica, que va a ser un trastorno genético el cual va a producir una debilidad muscular progresiva. Eso sería todo referente al nervio accesorio en cuanto a su anatomía, su parte funcional, su exploración y su patología. Muchas gracias.